Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un placer poder compartir con ustedes. Por cuestiones profesionales no me encuentro en la provincia y por lo tanto he desarrollado esta breve ponencia de manera virtual, de la cual he titulado Desafíos y proposiciones, construir y problematizar las políticas públicas de la educación desde el territorio. Si me detuve en la cuestión de la política, es para pensar lo siguiente: la política como el ámbito de la libertad de hombres y mujeres que elegimos cómo queremos vivir la vida, si mantenerla hasta el presente o, en todo caso, transformarla. A lo que he añadido lo siguiente: hay que pensar las políticas públicas de la educación desde el territorio, es decir, desde lo que uno conoce, lo que uno transita diariamente. Y a partir de ello, a partir del territorio, de nuestras acciones cotidianas, profesionales, donde podemos visualizar seguramente muchas más de las proposiciones, problemáticas, interrogantes que he traído, ¿no? Porque los desafíos como docentes son infinitos, diría yo, hoy 2024, donde hay un gobierno de derecha que ha vulnerado y vulnera todavía hasta el presente las conquistas y derechos sociales, y particularmente afectando al sector educativo. Ahora bien, me interesa a mí partir de una premisa, y es pensar la siguiente articulación: la importancia que tiene la educación en la construcción del orden societal, es decir, en la configuración de las sociedades. Hay que recordar algo, y es que la educación no es una burbuja, no está aislado de la sociedad, está articulado con la política, la economía, lo social y lo cultural. Y sí, tenemos una gran tarea, siempre tenemos unas grandes demandas de diferentes sujetos, de otras instituciones, ¿no? Ya sea desde el ámbito familiar, desde lo religioso, desde autoridades políticas, ¿no? Es decir, la arista es compleja, porque hay que pensar algo: la construcción de cada tipo de Estado siempre ha estado vinculado con una forma de educación. En pocas palabras, esto lo digo en términos marxistas, a cada forma de Estado ha correspondido también determinadas relaciones sociales de producción. En pocas palabras, quienes se forman para el trabajo es en las instituciones educativas, donde tenemos diferentes tipos de saberes, ¿no? De un saber, si se quiere, sapiensal, pero también de un saber hacer, del técnico, ¿no? Entonces la educación tiene un desarrollo formidable. Y cuando uno recorre la historia educativa de Tierra del Fuego y Río Grande, desde fines del siglo XIX, cuando estaba a cargo principalmente por órdenes religiosas, encontramos el papel formidable que ha tenido y tiene la educación fueguina. A todo ello, no quiero mencionar las formas de Estado que ha atravesado la Argentina y por supuesto Tierra del Fuego, con una singularidad particular, que es la última región en provincializarse, y a lo cual ha afectado por supuesto a las políticas públicas de la educación: ser territorio nacional, gobierno marítimo y luego territorio nacional. A esto lo refiero como cientista social, como profesor de historia. Es decir, me interesa pensar las políticas públicas del presente, pero sin descuidar los procesos sociales. Porque en algo insisto: uno cuando quiere comprender y explicar el porqué de la educación, cómo llegamos hasta aquí, la respuesta solamente puede comprenderse cuando uno mira hacia el pasado, cuando uno busca las claves explicativas hacia el pasado para comprender el presente, y así poder generar líneas de acción, líneas políticas, horizontes políticos para el futuro, para una mejor calidad educativa y mejores condiciones de vida. Dicho esto, entonces, la primera proposición es pensar esa articulación entre el Estado y la educación. En nuestro tiempo presente, la forma de Estado que tenemos es una forma de Estado liberal, bien democrática, la cual, por supuesto,
ha generado y genera varias deudas, ¿no? Principalmente en el ámbito socioeducativo. Me estoy refiriendo a las desigualdades que todavía no se han podido cumplir, como bien por ahí sostuvo Raúl Alfonsín, ¿no? Que con la democracia se come, se cura y se educa. La cuestión que después él redefinió esa frase en la década del 90, como que hay ciertos limitantes, ¿no? Estructurales, y se refería claramente al mercado. Estamos en un estado liberal donde la educación se encuentra cercenada por un tipo de mercado, por un tipo de mercado mundial, por la globalización, pero no me quiero detener mucho en ello. Quiero pasar a la segunda proposición, al segundo desafío, y es pensar las políticas públicas de la educación, es decir, cuáles son las problemáticas que yo detecto y que se puede compartir o no, pero extiendo el abanico para el debate y para diferentes tipos de interrogantes. Si algo posibilita la democracia, es el ámbito del consenso, pero también del disenso, la pluralidad de voces, algo que no debe perder la educación. Bien, en esto me interesa pensar cómo debe ser el proceso de enseñanza, aprendizaje, cuáles son los contextos que pueden garantizar una mayor igualdad. Recordemos que estamos saliendo de una agudización de la pandemia, de la cual todavía no somos conscientes de los efectos, de las consecuencias que ha traído en nuestros jóvenes, bien, que han atravesado por 2 o 3 años, desde el 2020 hasta el 2023, lo que fue la modalidad híbrida entre lo presencial o lo virtual, o en todo caso únicamente lo virtual, así como también las secuelas que ha dejado. Bien. Y por otra parte, también a partir de allí, cómo se están pensando los diseños curriculares, las propuestas formativas dentro del aula, dentro de cada institución. Y a partir de ello traigo una serie de interrogantes que son los siguientes. ¿Qué tipo de educación pensamos? ¿Qué tipo de educación pensamos para Río Grande? Bien, y ahí está lo de territorial. Es decir, cómo podemos anclar una formación educativa pensándolo para nuestra ciudad. Bien, para los jóvenes. ¿Qué tipo de futuro estamos pensando? Y ahí debemos tener en cuenta la articulación con lo económico. Hay algo ahí muy fundamental que es, hay una matriz constituyente de Tierra del Fuego y de nuestra ciudad, que es la ley 19640, entre otras cuestiones, ¿no? Otras aristas como la cuestión de la soberanía, la cuestión de Malvinas, saber cómo son nuestros límites territoriales, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Parece una perogrullada, pero es importante saberlo bien, porque la única manera de defender estas cuestiones es reconociéndolas y también enseñándolas a las próximas generaciones venideras, futuros profesionales. La tercera pregunta es ¿para qué educamos? Bien, esa es una pregunta también que me hago permanentemente. ¿Cuál es el sentido de educar en el siglo XXI? ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son también las demandas? ¿No? ¿Y por qué es necesario entonces hablar de políticas públicas? Y acá me parece necesario pensar toda esta arista desde el territorio, porque lo que nos invitan las políticas públicas es pensar los formatos de educación. La constitución provincial, que ahora en el 2024 se encuentra por un proceso justamente de reforma, lo cual es necesario estar al tanto para poder generar una mayor calidad educativa y para ver por qué líneas de acciones se va a ir, ¿no? ¿Qué tipo de educación se está pensando para el mercado? Bien, para el mercado local, para el mercado mundial, qué tipo de mercado, bien, qué tipo de sujeto estamos constituyendo, si es en clave individual o también colectiva, comunitaria, sujetos críticos, bien, y sé que esto puede parecer hasta como algo clásico, ¿no? Un cliché, la idea del sujeto crítico, pero acá me refiero con sujeto crítico que haga preguntas, bien, ¿qué pasó?
cómo pasó, cuándo pasó, cómo, que tienen un carácter descriptivo. Y para mí un sujeto crítico, en clave histórica, filosófica, cientista social, es que un estudiante pueda preguntarse el porqué de las cosas. Bien, esa pregunta requiere una explicación. Y ahí está la posibilidad, ¿no?, de generar ese bichito de la curiosidad en los estudiantes. Porque si algo tiene la educación, es, entiendo yo, desde una lógica freiriana, es una emancipación, es una liberación. Si algo tiene la educación es que permite cuestionar el status quo, es decir, el orden, la posibilidad de conservarlo o de transformarlo, de pensarlo de otras maneras. Y ahí está la genialidad de pensar y diseñar políticas públicas, a lo cual debemos estar como agentes educativos, pero en vinculación también con los estudiantes. Detectar desde el territorio cuáles son las demandas que están necesitando nuestros pibes, nuestras pibas. Bien, eh, si bien el desafío está pensarlo dentro del aula, la garantía de una buena iluminación, de una buena pizarra, de la calefacción, del internet. También tenemos que pensar los servicios públicos, fundamentalmente, desde el colectivo, bien, desde las veredas, el pavimento, de otros tipos de conexiones también. Hoy me parece que es fundamental también que cada estudiante pueda tener una conexión a internet, una netbook, una notebook, bien, para, para insertarse en las lógicas del siglo XXI. Mal que nos pese, estamos atravesando una cultura digital. Pero antes de llegar a esa proposición, a ese desafío, nuestro territorio conoce que hay otras demandas urgentes. Bien, como estaba diciendo, la estructuras edilicias, en qué condiciones se encuentran, principalmente calefacción. Bien, por mencionar algunas de las cuestiones. Entonces acá me voy a la tercera proposición, que es pensar una educación de calidad. Y acá lo que tenemos para pensar son las políticas públicas que garanticen derechos. Bien, cuando pensamos la garantía justamente de los derechos, me estoy refiriendo a los derechos fundamentales del hombre y la mujer, es decir, el derecho a la vivienda, a la educación, a que tenga los servicios públicos, luz, eh, justamente gas, calefacción, ¿no?, que se pueda pegar 2 o 3 comidas necesarias para poder pensar. Y acá se me viene hasta incluso una frase de Facundo Cabral, ¿no? Trayéndolo a colación. Algo así decía como, bueno, ahora podemos hablar de metafísica, ahora podemos hablar de ciencias sociales, de ciencias naturales, porque ya hemos comido, porque tenemos la panza llena y podemos estar atentos en el aula para estar 5 o 4 horas. Bien, esos son los derechos fundamentales: asegurar el plato de comida, la calefacción, una vivienda y los tipos de saberes. Bien, porque insisto con la primera premisa, la educación no se puede explicar en sí misma si no tenemos en cuenta el orden societal, lo político, social, cultural y económico. Bien, esa relación para mí es formidable, es interesante, es una dialéctica constituyente, condicionante y determinante en algunos casos. Bien, la economía con lo social educativo. Bien, sé que en el siglo XXI se trata de disfrazar las relaciones sociales, pero estamos en clases sociales, muchachos. Bien, compañeros y compañeras. Hay clase burguesa y clase proletaria. Y a cada uno le corresponde justamente una distribución del capital, dependiendo en cómo se encuentra en esa pirámide social, eh, tiene mayor o menor ingresos. Y eso afecta positivamente o negativamente en la vida de nuestros pibes y de nuestras pibas. Tampoco yo tengo todas las respuestas a todo esto que estoy planteando, una serie de interrogantes.
Yo tengo 29 años, así lo digo, porque seguramente alguien me está escuchando y me va a decir, bueno, ¿qué tiene para enseñarme este muchacho, este profe? Y acá lo que yo le quiero decir, compañero, compañera, es que me reconozco, al igual que ustedes, al igual que vos, al igual que usted, como un político artesanal. Bien, y acá estoy parafraseando a Pablo Freire. Es decir, los docentes tenemos una función política, no digo partidaria, digo una función política, porque conocemos el territorio, bien, estamos permanentemente dentro de las aulas, conocemos, digo, el aroma justamente de la institución, de la galería, sabemos cómo funciona cada educación, y digo que somos políticos artesanales porque encontramos soluciones día a día, le ponemos parches a algunas cuestiones, bien, y que lo sabemos bien, ¿sí? En el buen castellano respecto a la calefacción, a que si algún pibe o una piba no comió, y bueno, lo solucionamos con algún alfajor, con algún sándwich, con las fotocopias, con la conexión a internet, con la preocupación por las asistencias, las faltas. Nos preocupamos justamente por aquel estudiante que está enfermo y que no puede asistir al colegio. Nos enteramos también de las situaciones de sus tutores, porque ya hoy no solamente estamos hablando de papá y mamá, sino que también el siglo XXI ha generado también una fragmentación en el seno familiar. Pero no me quiero ir a lo psicológico, tampoco tengo todas las respuestas. Bien, solamente estoy mencionando un abanico de problemáticas que son parte de una agenda pública que hay que poner en cuestión. La cuarta proposición, justicia social en las aulas. Y acá propongo tres líneas de acción. Sí, estoy hablando de justicia social, estoy hablando de una igualdad. Si hay clases sociales, lo que a mí me interesa como docente y en esta ponencia es tratar justamente de generar un achatamiento de esas relaciones sociales asimétricas. Y es posible mediante la educación, y es posible mediante la educación pública. Bien, ¿cuáles son esas líneas de acción que yo propongo? Bueno, la primera, políticas de redistribución en términos de igualdad. Bien, que en cada instituto educativo puedan garantizarse los materiales, los servicios adecuados. Que cada uno y cada una ya sabe qué necesita cada colegio. Bien, cuál es el estado de cuestión. Bien, la luz, calefacción, internet, la pizarra. ¿Sí? eh, Poder tener un seguimiento justamente de los y las estudiantes, bien, con otras áreas, inclusive, no sé, lo estoy pensando desde el área sanitaria, lo psicológico, para acompañar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Una segunda cuestión son las políticas de reconocimiento, y acá me estoy refiriendo justamente a políticas de identidad, poder justamente respetar la diversidad de cómo se reconoce cada sujeto, bien, acerca de la identidad, un respeto tanto individual como colectivo, y esto se debe propulsar en las aulas, bien, lo debemos reafirmar como políticos artesanales día a día en el aula, la noción del respeto, de la convivencia, la posibilidad de que la institución es la arena de la sociabilidad en una época de la digitalización, en una época neoliberal donde todos estamos como fragmentados. Me parece eso nodal. Bien, la idea del respeto y la sociabilidad, incluso de una lógica comunitaria. Bien, y ahí me voy a la tercera línea de acción de justicia social, que es la participación social. Si algo tenemos que pensar cuando hablamos de políticas públicas de la educación, sé que los docentes necesitamos eh, muchas demandas, principalmente lo que es justamente el nivel adquisitivo, ¿sí? Eh, lo salarial. Quiero poner el foco también en los estudiantes como protagonistas, bien, que no se encuentren en un estado de vulnerabilidad, que estando ya sea desde el nivel primario, secundario, nivel superior, tengan las herramientas para afrontar los propios desafíos educativos, para después poder insertarse en el mercado laboral. Bien, me estoy refiriendo justamente a saberes precisos. Bien, y uno me puede decir, bueno, profe, colega,
¿Cuáles son esos saberes precisos? Yo digo uno y cortito y al pie. De vuelta, Paulo Freire, pedagogo brasilero, un tipo que caminaba el territorio, ¿sí? Eh, de manera formidable, de manera brutal, y dice lo siguiente, así parafraseándolo: la institución educativa debe enseñar a aprender a leer el mundo. Bien, eso debe ser, enseñar cómo aprender a leer el mundo. Y este mundo de hoy, del siglo XXI, bien, que tiene tantos desafíos. Después podemos ver cuál otro tipo de saberes, pero para mí ahora el más importante es enseñarle a nuestros pibes la coyuntura actual, 2024, cómo poder leer este mundo, bien, que parece tan dinámico, tan complejo, bien, tan fragmentado. La quinta proposición es poder pensar, insisto, a partir de ahí de la justicia social, el estudiante y la estudiante como sujeto de derecho, como protagonista. Y cuando digo como sujeto de derecho, me estoy refiriendo a que al estudiante se le pueda garantizar un plato de comida, la vivienda, la ropa, bien, la calefacción, luz, agua potable, bien, conexión a internet. Insisto, porque la educación se tiene que vincular con la sociedad fueguina, con justamente la ciudad de Río Grande. No lo podemos pensar de manera aislada. A más de uno nos habrá pasado justamente que viene un pibe que le suenan las tripas. ¿Bien? Y eso nos duele un montón. Entonces digo, ahí está pensar los derechos. Y no me estoy hablando de privilegios. Los derechos, si algo tienen los derechos por parte de las políticas públicas, es una construcción de horizonte político, tanto para estudiantes como para docentes. Es decir, el derecho se ejerce con otros, compañero y compañera. Eso es el derecho, eso es lo comunitario. El derecho siempre es colectivo y por eso es una conquista social. Bien, y para cerrar, las políticas educativas siglo XXI, desde lo territorial, desde Río Grande, hay que poner el foco, gente, colegas, en la educación sexual integral. Hay que poner también ahí el ojo en la ecología integral, en una integración regional, ¿sí? De Río Grande con Tolwyn, con Ushuaia, entre nuestras escuelas, entre diferentes niveles educativos, bien, para que también los pibes y las pibas puedan reconocer cuáles son los estudios universitarios, los centros de pensamiento, cuáles son las ofertas educativas, para que nuestros chicos, nuestras chicas, sientan que es un lugar para crecer, para quedarse, bien, como decía por ahí Julio Leite, parafraseándolo a este gran poeta, digo, para generar un arraigo y un crecimiento político, profesional, bien, en nuestra ciudad y para que pueda crecer. Bien, con esto cierro. El siglo XXI, los desafíos que presenta, los podemos encarar a las políticas públicas desde la educación y más en esta coyuntura donde hay una reforma constitucional que nos permite lo siguiente: si queremos conservar el status quo de cómo estamos hasta ahora o poder transformarlo y pensar otro horizonte político para nosotros como docentes y para nuestros estudiantes. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.